Hola chicos, les quiero hablar de esta actividad que está programada de manera asincrónica para esta semana, es decir, es trabajo independiente para que ustedes lo revisen y realicen una actividad sencilla, un producto de una evidencia para ya nuestra unidad 2 del curso. La actividad se deriva de esta bibliografía que se titula Infancias encerradas. Consiste en un instrumento dosificado, explicado y enmarcado dentro de la situación de la pandemia en México. Específicamente fue una consulta hecha a niñas, niños y adolescentes de las diferentes alcaldías que existen en la Ciudad de México. La actividad consiste en un reporte de lectura derivado de esta antología realizada por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y como lo dice el título, abarca la población de niñas, niños y adolescentes. Les quiero platicar un poco los highlights o las partes relevantes de la información que van a encontrar en esta fuente, en este reporte de la consulta, para que vayamos entendiendo qué es lo que vamos a reportar al final como parte de esta actividad de lectura. Llama la atención de esta bibliografía, nosotros que nos estamos acercando a la investigación, nosotros que estamos haciendo nuestros inicios en aplicar un cuestionario, aplicar una entrevista, entender cómo se van recogiendo datos, cómo observar, cómo tomar nota, cómo hacer una relatoría en un diario, etcétera, etcétera. Lo primero que llama la atención de este compendio es la metodología y específicamente dentro del reporte, en el apartado número 4, viene esta sección de apuntes metodológicos. La consulta Infancias Encerradas siguió un modelo diseñado por Enclave de Evaluación y Enfoque de Derechos Humanos en su consulta Infancia Confinada. ¿Cómo viven la situación de confinamiento niñas, niños y adolescentes? Es decir, toda la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México se basa en el diseño de una encuesta elaborado por Enclave de Evaluación y Enfoque de Derechos Humanos hacia el público infantil y gracias a ello, a esa referencia, logran establecer esta estrategia de consulta. ¿De dónde viene este organismo del Enclave? Bueno, tiene su origen en el país de España, que es un organismo que se dedica precisamente a monitorear la salud mental y física de la población infantil y adolescente en España. Y la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México dice, ok, este es un modelo que nos puede servir a nosotros, vamos a revisarlo, vamos a adecuarlo y vamos a aplicarlo. Este modelo responde a la lógica de una sociología de urgencia, es decir, el tipo de instrumento que se desarrolló aquí es por algo que está pasando en la inmediatez, de manera urgente, necesitan las autoridades en ese momento de España, o en este caso de la Ciudad de México, saber qué está pasando con su población adolescente e infantil. Entonces, es una apuesta repentista, aludiendo a la forma de poesía oral popular donde todo se improvisa menos la estructura. En otras palabras, esto quiere decir que el diseño, la investigación, la implementación de los instrumentos y el análisis de resultados poseen un rigor metodológico, pero los pasos para llegar a esto pueden irse ajustando, así como el contexto actual nos lo ha requerido. Es decir, chicos, es como en el proyecto de observación de segundo. Establecemos un calendario, ponemos fechas, ponemos primera semana de vinculación, segunda semana de vinculación, pero al final de cuentas estamos trabajando bajo un contexto actual que se tiene que ir ajustando. Ahora mismo lo estamos viviendo. Se acerca ya la vacuna para personal docente de todo el estado. No sabemos cómo nos va a agarrar la fecha del proyecto. No sabemos si ya vamos a estar desde la escuela. No sabemos si van a tener oportunidad de ustedes de conocer a algunos de los alumnos en la escuela. Entonces, en ese contexto es donde se está desarrollando. Sobre la consulta, tuvo varias modalidades de participación inclusiva y fue diseñada de manera accesible para distintos grupos de edad y de atención prioritaria. Contempló un cuestionario en línea dirigido a niñas, niños y adolescentes. Entendemos que un cuestionario en línea
por la parte salubre, por la parte de la pandemia. Y involucraba la participación de niños y niñas a través de dibujos entre 3 y 6 años de edad. Quiere decir, un público difícil de captar una pregunta, de leerla, de entenderla. Entonces, cómo se interpretaba su estado mental, su estado emocional a través de dibujos. En lo que toca al cuestionario, fue una adecuación del utilizado en España, del que comentábamos ahorita, el cual se fundamenta en otra metodología llamada SMART, sueños, miedos, alegrías y tristezas, que en realidad es un análisis FODA, comúnmente utilizado en las ramas de administración, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, en una versión más amigable. Esta técnica de esta encuesta que se realizó en Ciudad de México indaga las situaciones que les provocan a niñas y a niños alegría y tristeza, aquellas que les generan miedos o temores, y así como sus aspiraciones y deseos a futuro a través de los sueños. ¿Cuál es nuestro contexto? La pandemia, la emergencia sanitaria por el COVID-19. Este libro que les estoy facilitando, del cual van a hacer el reporte de lectura, se basa en esta encuesta realizada en las alcaldías de Ciudad de México y tiene estos alcances. Están las alcaldías de Cuauhtémoc, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Coyoacán, Xochimilco, Tlalpan, Álvaro Obregón, Coajimalpa de Morelos, Ixtacalco, Ixtapalapa, Tláhuac, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, etc. Entonces, el alcance que tiene, si te fijas, va desde cero hasta más de 1.500 respuestas. La consulta tuvo ajustes importantes con fines de priorizar su accesibilidad. Quiere decir que fue cambiando. Primero se transmitía a través de ligas por internet, después con un sitio en internet, después con a lo mejor impresas, porque en algunas alcaldías como Coajimalpa de Morelos, en algunas zonas no hay conectividad. Entonces tiene esa naturaleza este tipo de encuestas. Se tiene que ir modificando por la emergencia que está en ese momento. Ese mismo criterio aplica también para el trabajo que nosotros estamos haciendo, porque lo que interesa es que participen, en este caso, las niñas, los niños y adolescentes. ¿Qué es lo que interesa en nuestro proyecto de observación? Pues que participen las personas, los actores que nos van a dar esta información que necesitamos. El maestro, la maestra, el director, el subdirector, los padres de familia, el mismo alumno. Entonces, tenemos que tener flexibilidad para poder cubrir lo que queremos alcanzar. La encuesta obviamente se integra con un cuestionario y aquí tenemos un primer ejemplo de un indicador. La pregunta era, ¿cuántos cuartos y baños hay en la casa en la que vives en este momento? Aquí dice que las cantidades fueron expresadas en porcentajes, bueno, ya como una interpretación, pero fíjate bien aquí la nota. Otro elemento fundamental para el encierro son los materiales con los que disponen niñas, niños y adolescentes para realizar no solo las tareas escolares, sino para entretenerse y mantenerse en contacto con sus padres. En este sentido, 7 de cada 10 tienen computadora o tableta en su casa y la mitad tienen un teléfono celular propio. Casi 9 de cada 10 tienen libros y cuentos y 8 de cada 10 disponen de juegos de mesa. Estamos hablando de las muestras de las alcaldías en Ciudad de México. Con este ejemplo, ¿qué es lo que quiero que entendamos? Cómo derivado de una sola pregunta que forme parte de un cuestionario, podemos interpretar toda esta información. ¿Cuál es el objetivo y cuál es el fin de esta pregunta? Bueno, entender que la mayoría de los niños o de las niñas sí tienen otros espacios de dispersión de la casa. Aquí está otro ejemplo. En tu casa tienes computadora, impresora, mesa propia, libros y cuentos, juegos de mesa, teléfono celular. Entonces, el niño, la niña o el adolescente contestaban sí o no para cada uno de esos objetos. La lectura. Por otro lado, en torno a su apreciación sobre el ambiente familiar, 7 de cada 10 dijeron sentir que su mamá, papá o la persona cuidadora estaba con ellos el tiempo suficiente y también 7 de cada 10 consideraron que pudieron hablar con ellos y ellas cuando lo necesitaban. Asimismo, reconocieron que además de poder hablar y estar acompañados, hay momentos y situaciones de discusión. Otro ejemplo que integra esta encuesta son las preguntas abiertas. Y si te fijas, aquí hace la nota este compendio.
En contraste, niñas y niños de 6 a 11 años también asociaron el tiempo presente con una experiencia ambivalente, incluso agradable. Aquí la pregunta abierta era cuáles eran sus emociones, o cuáles eran sus sentimientos respecto a estar confinados, a tener que estar en la casa. Y el libro rescata algunas de esas opiniones. Por ejemplo, dice aquí a un niño de 8 años. Estoy un poquito triste porque extraño la escuela, mis amigos, compañeros y profe, pero estoy feliz porque no nos hacen falta cosas y estoy con mi familia. Un niño de 7 años dice que no ir a la escuela y estar en casa es sinónimo de pachanga. Otro niño con discapacidad visual dice que se siente bien y se siente a veces acorralado. Otro niño de 7 años dice que se siente un poco confundido por todo lo que pasa. En tu reporte, en tu plan en tus evidencias después de la observación, ¿vas a tener un instrumento como estos? Pues claro, mm, hablando únicamente de un solo alumno, pero vas a poder rescatar opiniones también literales y textuales que el alumno te comparta, las puedes plasmar de esta manera, derivado de una buena pregunta abierta. Los testimonios dan cuenta de algunas reflexiones de niñas y niños en relación con su espacio y cómo los niños encuentran analogías para explicar cómo se sienten. Pone aquí una de las niñas, pues yo creo que me siento como los animalitos del zoológico que no los dejan salir porque vayan a lastimar a una persona y para mí no es justo. Dice un niño de 10 años, siento como una pausa de todo el estrés que había. Tenemos tiempo de hacer otras cosas, pero a veces sí quiero salir. Otro niño de 11 años dice, por fin sentimos lo que sienten los animales que les pegan a algunas personas por salir, como a los perritos, eso sienten ellos, y es hora de que nosotros también. Aquí otra lectura dice, para otras niñas y niños, el contexto sobrepasa el aburrimiento y profundiza la sensación de preocupación por la inseguridad. Fíjate bien la importancia de plantear una buena pregunta abierta. El hecho de estar pasando o considerar que pasarán precariedad material que incluso les haga perder el espacio de seguridad vital o la pérdida de sus seres queridos. Un niño de 10 años aquí daba su opinión. Me preocupa mi madre que tiene que salir a trabajar y 2 veces fue asaltada y otra vez fue perseguida en un taxi por unas motos con pistola. Tengo miedo de que mi mamá salga. Otro niño de 9 años dice, es lo peor que me ha pasado en mi pequeña vida. Me hubiera gustado terminar bien mi año de escuela, pero ni modo. Una niña de 10 años con discapacidad visual. ¿Por qué el instrumento recoge estas características al momento de que plasma la opinión de esta niña? Bueno, porque es un elemento, una discapacidad visual, es un elemento que condiciona la respuesta que la niña va a dar. Me desespero, ya quiero regresar a mi salón, ver a mis amigos y jugar. No quiero reprobar el año. Otro niño dice, me da miedo que mi familia y o a mí nos dé coronavirus y me da tristeza por la gente que se está muriendo por este virus. Y me enoja que la gente siga saliendo a la calle sin cuidarse. Todas estas opiniones, estos 3 ejemplos que te di de preguntas abiertas, nos hacen entender la importancia y la puntualidad y lo bien estilizado que debe estar un indicador de respuesta abierta para generar información. Por último, te quiero mostrar esta parte. En el libro, en el compendio, vas a poder encontrar el número 7 de anexos, donde eh, los editores de esta encuesta nos facilitan y nos permiten leer y entender y revisar el modelo de cuestionario que usaron para la consulta en Ciudad de México. Aquí dice cuestionario de la consulta, estoy nada más dando aquí la primera parte, pero a partir del número 7, en las siguientes páginas encontrarás todo el modelo de cuestionario para que te des una idea del tipo de instrumento que se utilizó y la importancia de estructurar bien las partes de una encuesta. Fíjate bien, todo empieza por la identificación. ¿Eres mujer, hombre, otro? ¿Por qué viene la parte de otro? Bueno, porque en tiempos de civilidad y en tiempos de inclusión se entiende que desde temprana edad, dirigido a adolescentes, niños y niñas, hay este público que tiende a identificarse ya ahora de manera más abierta
con algún género que no sea ni mujer ni hombre. Por eso se considera la opción C, que es otro. ¿Cuántos años tienes? Una pregunta abierta. ¿Tienes algún tipo de discapacidad? Cerrada y abierta. ¿En qué estado de la República Mexicana vives? Poner estados de la República. Es cerrada. Si vives en la Ciudad de México, ¿en qué alcaldía? Poner las 16 alcaldías. Entonces es una pregunta controlada. Es cerrada. Bien. Dándote una idea de lo que es este libro publicado a partir del reporte de la encuesta, te voy a pedir que elabores un reporte de lectura. En el hipervínculo que te voy a dejar aquí en la presentación, que es de la página Universitariamente, puedes revisar los elementos de un reporte de lectura de manera muy breve, pero de base tenemos 4 opciones. Puedes elaborar un resumen sobre la publicación, puedes elaborar un cuadro sinóptico, un mapa conceptual o un mapa mental. ¿Cuál es el objetivo de hacer este reporte de lectura? Comprender la importancia de un buen instrumento de investigación y en lo que puede detonar. Un cuestionario bien establecido y gestionado con referentes teóricos. ¿Cuáles son? Bueno, el programa de enclave de España, la metodología SMART, sueños, miedos, alegrías y tristezas, derivado del análisis FODA. Todo eso lleva a la publicación de un libro como es Infancias Encerradas. Consulta a niñas, niños y adolescentes, reporte de la Ciudad de México. Lo que queremos hacer en la jornada de observación es iniciarnos en este tipo de ejercicios y poder llegar al tipo de conclusiones y de información que vas a poder consultar en este libro, en este compendio. Esta es la explicación de esta actividad. Igual tenemos una semana para realizarla, para tomarnos el tiempo de hacer la lectura y de verdad aprovechen, tenemos que encontrar el gusto por la lectura porque nos ayuda bastante a entender qué estamos haciendo nosotros desde la práctica en la licenciatura, qué puedo empezar a pulir desde mi segundo semestre para acercarme a ser maestro de inglés, pero también investigador. Tengo que desarrollar un ojo crítico para este tipo de situaciones. Y es una situación negativa porque es una pandemia y ha costado la vida de muchas personas, pero educativamente tenemos muchísimo, muchísimo campo virgen de cómo explorar y cómo indagar cómo está el público adolescente ahorita mismo con la pandemia. Gracias, chicos.